Hola, compañero. Bueno, bueno, hay mucha expectativa, Espero no demostrarme esto muy especial. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Nunca más oportuna esta reunión y esta atención que nos ha hecho el amigo Coralini, ya un amigo de la casa. En varias oportunidades hemos pedido su clara visión sobre la política argentina. Lo conocemos ya aquí, es un destacado politicólogo, economista, titular en dos cátedras, pero fundamentalmente nos ha traído siempre con mucha claridad lo que podamos apreciar del panorama político tan complejo que tenemos en nuestro país. Así que esperamos ahora, en este momento tan particular, un poquito más de información y esa visión tan clara. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Nos saludamos todos. ¿Viene con claridad con el futuro negro? Bien. Sí, la verdad. Bueno, a mí, María Silvia, digamos, me cargó la tarea de plantearse mal porque vengo de dar clases. Así que ya vengo. Bueno, ¿tenemos el micrófono? No, ¿me escuchan? Sí, está perfecto, no sé. La parte híbrida, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Hola. Esto en la transmisión, si están escuchando bien. ¿Escuchan bien? Algunos sí. ¿Escuchan? Del otro lado muchos amigos ahí. 60, excelente. Ahí está. Sí. Bueno, ¿Se escucha? ¿escuchan? Sí, sí. Ah, sí. Ok. Ok. Bueno, arrancamos. Bueno, decía que María Silvia me encargó una tarea compleja, complicada, que es plantear el contexto sociopolítico en estas elecciones presidenciales. Yo hice una ayuda a memoria acá de las cosas más relevantes, que si quieren después se lo alcanzo a María Silvia, porque estuve haciendo algunas anotaciones adicionales. Bueno, lo primero, digamos, lo más importante, en mi opinión, de todo el contexto, es que apareció una nueva fuerza política, ¿no? Que está demostrando potencia electoral y que es la Libertad Avanza. Esta alianza muy nuevita, piensen que la primera elección de esta gente fue en el año 21, en las elecciones de medio término, que se postuló por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de ahí pegó el salto al escenario nacional. Ahora, esta alianza comparte el escenario político, el escenario de las próximas elecciones del domingo, ¿no? Con dos alianzas con más tradición, con más historia. La primera, no por importancia, sino se me ocurrió así, es Juntos por el Cambio, ¿no? Que incluye a uno de los partidos más antiguos, el partido político más antiguo de la Argentina, que es el radicalismo, ¿cierto? Pero además conviven dentro de la alianza partidos relativamente nuevos, como el PRO, que es para que sea más fácil para todos, es el partido que fundó Mauricio Macri. Con una historia parecida
parecida a la de Milei, otra perspectiva ideológica, por supuesto, pero bastante parecida a la de Milei. Se hizo fuerte en la capital y después creció en la capital. Cuando hablo de la capital, hablo de la ciudad autónoma. Y después se extendió a todo el territorio. Ahora, esto también es una alianza, ¿va bien? Digo, bueno, esta alianza se conforma, además del PRO y la Unión Cívica Radical, que es un partido muy antiguo, con otras fuerzas, digamos, menores, pero que también tienen bastante presencia, sobre todo a nivel de esta ciudad y de la provincia de Buenos Aires y de algunas provincias del interior, como es la Coalición Cívica, y otros partidos un poco menores, digamos, como el Partido Republicano Federal. Lo importante del PRO es que en pocos años, de la coalición Juntos por el Cambio, es que en pocos años logró una cobertura territorial extendida y de hecho ganó una elección presidencial, ¿no? En un contexto no tan grave como el actual. Era grave la situación en 2015, pero no tan grave como el actual. Y por último, es Unión por la Patria, un nuevo sello, digamos, del ala más peronista o justicialista, como quieran, que incluye, obviamente, al peronismo o al justicialismo y a esta versión de este siglo del justicialismo, que sería el kirchnerismo, pero que no tiene rótulo como kirchnerista, sino que es un ala política del Partido Justicialista. Dentro de la lista, digamos, de Unión por la Patria, confluye un frente que estaba separado, un frente electoral que estaba separado de ese partido, de hecho compitió que es el Frente Renovador que creó Massa, el actual ministro y actual candidato. Y esos dos, digamos, el justicialismo kirchnerista o kirchnerista, más el Frente Renovador de Massa, comparte ese frente electoral con partidos muy menores, perdón, no quiero ofender a nadie, pero irrelevantes, digamos, como el Partido Comunista Argentino o el Frente Patria Grande, que dentro de los partidos que le integran es el más importante. El Frente Patria Grande es el de Juan Grabois, que participó en la interna junto con Massa. Es decir, básicamente es el Frente Renovador de Massa más el kirchnerismo y el justicialismo. Aclaro que lo que llamamos, o que ellos mismos se llaman a sí mismos, la Cámpora integra este frente como el ala kirchnerista. Y la tercera es la fuerza. La tercera fuerza es la Libertad Avanza, que es la de Milei, que también es un frente electoral. No está Milei solo acá, pero está con partidos que no tienen en general cobertura nacional y que son muy pequeños. Entre ellos, por ejemplo, el viejo Partido Demócrata, que dio origen en sus momentos a la UCD, que era la versión moderada de la Libertad Avanza. La UCD, ahora explico después más adelante qué consistía eso. O Fuerza Republicana, que es un partido de cobertura provincial, es tucumano, que es el de Bussi, un general de la dictadura que después fue gobernador y fundó un partido y ganó varias elecciones. Es el hijo de. Ahora, lo llamativo de la Fuerza de la Libertad Avanza es que es novedoso que haya dado un salto tan importante desde un territorio como la Cava a tener cobertura nacional, sin representación de otros partidos que tengan cobertura relevante a nivel nacional. Sin embargo, algo está pasando. De hecho, en el 21 hizo una buena elección en Cava. Él le permitió llegar a él a la Cámara de Diputados, inclusive a su compañera de foro.
es la gran incógnita de estas elecciones, cómo se va a comportar esta alianza, la Libertad Avanza. Ahora, si analizamos, algo que es un poco aburrido, pero yo por consejo de Freud hago esto, porque hay que recordar para no repetir, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, yo veo una situación bastante parecida a lo que sucedió en la década de los 80, ¿no? No se asusten, no voy a hablar, simplemente quiero hacer una referencia. En la década de los 80 surgió justamente algo que hablábamos. De hecho, surgió con uno de los partidos que apoya a Milei ahora, que es muy pequeño. La UCD, la Unión del Centro Democrático, comandaba una persona con algún prestigio social. Era ingeniero, Álvaro Chavarría era ingeniero, pero se había dedicado a la economía y casualmente adhería a la escuela austríaca, digamos. Demasiadas coincidencias juntas. Bueno, pero la UCD tuvo el mismo recorrido que está teniendo Milei ahora, pero Milei me da la sensación que es mucho más acelerado que la UCD. De Alzogaray. Alzogaray era una persona que no, o la UCD, no tenía, digamos, llegada popular. Estaba visto como un partido conservador y hasta casi diría aristocrático, ¿cierto? Pero bueno, se han peleado, pero más latón, de Milei, y fue uno de los, era un joven, de la Juventud Liberal de aquel entonces, fue uno de los fundadores de la Juventud Liberal en la época del UCD, digamos. Vuelvo a marcar las coincidencias. Ahora, no me quiero referir a UCD para hacer historia, sino más bien para ver, otra vez para recordar lo que pasó. La UCD, si uno analiza, yo lo tuve que hacer, si analizás los datos históricos de las elecciones, observás que en los 80, ya con el proceso democrático iniciado en el 83, aún en la elección, era la constitución que tenía 6 años de duración, o sea, había 2 elecciones de medio término, había elecciones cada 2 años, pero eran presidencia de 6 años. En esas elecciones que hubo en el gobierno de Alfonsín, Alfonsín ganó la primera tanda electoral, que fue la del 85, gracias a el Plan Austral, digamos, el éxito transitorio del Plan Austral. Alfonsín ganó esa elección, pero cuando vos analizás los números, en términos relativos, el partido que más crecía en intención de voto era la UCD. Bastante más, en términos relativos, ¿no? El crecimiento de la UCD iba dando saltos, que da toda la sensación que Milei ha pegado un solo salto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ahora viene lo peligroso. Espero que nadie se ofenda. Ahora, obviamente, como se explica en la facultad, mirá, cuando vos conocés un número, tenés que partir de la base que las personas que hacen el mismo trabajo que vos también lo conocen. Por lo tanto, están actuando en consecuencia. ¿Se entendió? Digamos, cuando las investigaciones están bien hechas y todos trabajan más o menos bien, todos tenemos el mismo número. Y efectivamente me parece que el amigo Menem tenía el mismo número que teníamos nosotros y la absorbió a la UCD. Cosa que era muy difícil de imaginar que un partido liberal se aliara con un presidente, digamos, que lo único que proponía, o mejor dicho, lo que decía en su campaña, no había motosierra, pero decía algo más o menos parecido en términos de profundidad, porque decía, síganme, no lo voy a defraudar, y hablaba de salariazo. Claro, todas cuestiones, digamos, que
costaba entender porque estábamos en un contexto, poca casualidad, ya hiperinflacionario, y ahora volvemos a repetir ese escenario. ¿Cómo absorbió Menem a la UCD? Muy fácil. Ni bien fue presidente, nombró al ingeniero Álvaro Alzogaray como presidente, como asesor, perdón, personal asesor de la presidencia. Y a la hija, que le hizo ganar la elección, era por colegio electoral en esa época, que le hizo ganar la elección a senadores por la capital, votó. Colegio electoral era cuando se elegían electores. No era un voto directo, sino que era un voto indirecto. Votaron los peronistas y los liberales, juntaron sus votos y le frustraron a De la Rúa, que era el candidato a senador con más electores, pero estos dos votaron juntos y permitió que Menem colocara al senador de la capital federal. La que decidió eso fue la hija de Alzogaray, que era María Julia, que era electora en ese consejo electoral por la capital. La UCD tenía una performance electoral buenísima en la capital, en Cava, todavía no era Cava, y ahí se selló la alianza. Y esa alianza, después avanzó. María Julia fue la primera privatizadora de la administración de Menem. Privatizó Entel, privatizó Somisa, etcétera, etcétera. Digamos, no tuvo comportamientos muy normales ni muy discretos, entonces se diluyó y terminó con problemas penales, ¿no es cierto? Y si uno analiza el contexto de los 80, que ya sé que a lo mejor piensan que estoy exagerando, pero si miramos el contexto de los 80, miramos lo que sucede ahora y por qué el avance de la UCD, la moderna Libertad Avanza, digamos, hoy la Libertad Avanza sería bien, igual. Hay grandes coincidencias, digamos. La UCD, el discurso, ¿cómo está escrito? La UCD avanza interpretando el hartazgo que tenía la sociedad respecto a un Estado que era gigantesco. Menem privatizó 67 empresas estatales. Un Estado gigantesco, ineficiente y costosísimo. Si uno asimila el mensaje de la motosierra y del Banco Central, digamos, ve cómo se reflejan esas mismas situaciones hoy en día. Milei apela menos, digamos, a la confianza de proponer salariazos, pero lo que más me llama la atención, que coincide con lo que pasaba con UCD, es que, como decíamos, sé con quién charlaba recién, el 48%, todo indica que el 48% de las personas que han votado por Milei tenían menos de 25 años. Bueno, quiere decir que nacieron entre el 2007, o sea, entre 16 y 25, nacieron entre el 2007 y el 1998. Los que vivieron la hiperinflación, los estallidos, etcétera, la crisis del 2001, que no hizo hiperinflación, digamos, eran muy pequeños y los más jovencitos de ahora eran muy pequeños, o sea, la segunda etapa del kirchnerismo, que fue un fracaso, sigue siendo un fracaso estrepitoso en materia económica y social. Puede ser que se esté explicando el mismo fenómeno. Ahora bien, en la Argentina... No. Se escucha, viene bien, pero ahora aguanta, estoy hablando de mañana. Bueno, tenemos un sistema electoral, digamos, a la Argentina, digamos, ¿no? Porque la Constitución estableció el sistema de elección directa, primero se crearon
los colegios electorales y estableció un sistema de balotaje, de segunda vuelta, pero un poco exótico, porque digamos no es la mitad más uno, sino que hay dos posibilidades de ganar en primera vuelta. Explico esto por las dudas que nadie que no esté familiarizado. Digamos, si uno tiene, si un candidato tiene el 40% de los votos positivos, con una diferencia de 10 puntos respecto del segundo, ganó en primera vuelta. Y si un candidato obtiene el 45% de los votos, independientemente de la distancia que lo separe con el segundo, ganó en la primera vuelta. Bueno, el problema también de nuestro sistema electoral, que yo no sé por qué no lo discutimos más, bueno, pero ahora ya está así, es que la decisión en términos de composición del Congreso se define en la primera vuelta. ¿Correcto? Por lo tanto, no se garantiza, puede ser que nadie se garantice posiciones dominantes en la Cámara Baja, sobre la Cámara de Diputados, sobre todo. Eso es un problema. Si nosotros tomamos en cuenta, digamos, los resultados que tuvimos en las PASO, la diferencia de votos, bueno, como lo dijo Cristina Kirchner, es una elección de tercios, están calculados los tercios, digamos, la diferencia, la magnitud de la diferencia es insignificante. Pues, en resumen, Milei obtuvo el 30 con un solo candidato, puntos por el cambio obtuvo el 28 puntos con dos candidatos, y el amigo Massa obtuvo 27 puntos, también con dos candidatos, que grabó y sorprendió esa elección. O sea, así como está la PASO, nosotros acá solemos decir que las PASO son una buena encuesta de las elecciones, digamos. Me parece que no lo vamos a poder decir más, porque da toda la sensación que Milei se está separando de esos 30 puntos. Al mismo tiempo, da toda la sensación, aunque hay mucha dificultad con los estudios cuantitativos, sobre todo, que se hacen sobre las elecciones, la metodología que se está usando, perdonen, pero no sirve para nada. No hay otra manera de hacerlo, porque la otra es muy cara y hasta tiene problemas de seguridad personal para las personas que hacen las entrevistas, digamos, ¿cierto? Pero lo que se está viendo es que ahora, tomando con pinzas, repito, los últimos estudios, Schiaretti está aumentando mucho su participación. Si esto se confirma en la elección, bueno, da toda la sensación que la segunda vuelta puede ser entre Milei y Massa, porque los votos de Schiaretti se los saca directamente a Bullrich. La estrategia de Juntos por el Cambio en Córdoba, yo pienso que la contrataron a un kirchnerista para diseñarla, ¿cierto? Peor no puede haber sido, al punto tal que Schiaretti dijo, bueno, voy solo. Y Córdoba era una provincia, siempre fue una provincia importantísima para un eventual triunfo de Juntos por el Cambio. Por eso esos votos de Schiaretti seguramente están en Córdoba, donde tiene prestigio, tiene buenos antecedentes, ha sido un buen administrador. Y bueno, ustedes seguramente lo vieron en los debates y todos hacíamos broma de que Córdoba es Nueva York, digamos, ¿no es cierto? Pero más o menos. Más o menos. No hizo malas cosas, así que, bueno, en su momento Córdoba apoyó a Juntos por el Cambio y puede ser que esto se dé vuelta. Si esto se da vuelta, si esto se confirma el crecimiento de Schiaretti, bueno, tendrán que revisar la contratación de estratega de campaña, porque se equivocaron muy mal de Córdoba. Ahora,
ese es el panorama electoral que podemos ver hasta ahora con los pocos datos confiables que existen. Yo no creo que le dé a Milei 10 puntos de diferencia con el segundo. No creo. Pero puede ser. O sea, no creo que se pueda definir en la primera vuelta. Dos, da toda la sensación que la segunda, hasta hoy, digamos, por ahí, mañana aparece 3 yates más y se vuelca a la elección, pero bueno, si no se volcó ya con el que apareció, difícilmente se vuelque con 2 más. Es altamente probable que Juntos por el Cambio quede fuera de la segunda vuelta. Va a tener una participación importante en el Congreso, porque se define en la primera vuelta, y tiene ya o sea, renueva, digamos, no habría esos problemas, pero gobernarían, no se asusten, gobernaría el ganador del Partido Justicialista y el ganador de la Alianza, como una especie de repetición de la UCD con el partido peronista de la década de los 80, digamos. Me da toda la sensación que Massa es una persona en algún sentido bastante parecida a Menem, es un pragmático absoluto, y bueno, proyecto de una nueva alianza, ¿no? Que se definirá en la segunda vuelta. No creo que Massa deje que predomine. Ahora, esto se desarrolla en un contexto social, o sea, las elecciones se desarrollan en un contexto social muy complicado, social y económico, muy complicado. Si nosotros tomamos los 3 últimos ciclos políticos de la Argentina, o sea, trato de no decir o sea, pero me sale decir, me contagió hasta a mí este hombre. Si no, o sea, dice Milei, a 2 por 3 dice o sea. Si nosotros comparamos los 3 ciclos políticos, el de Cristina Kirchner, que fueron dos presidenciales de 8 años, el de Mauricio Macri, que fue un solo periodo de 4 años, y en lo que va de este ciclo, que llamaríamos el triunvirato de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, digamos, y analizamos, no me critiquen porque lo hago así para que sea más fácil. No hacemos la inflación acumulada, no. Miremos el promedio de variación mensual de la tasa de inflación en cada uno de los periodos. ¿Correcto? En los 2 ciclos de Cristina, el promedio mensual de inflación, bien medida, ya que entró un apagón estadístico ahí, bien medida, da un promedio mensual de inflación del 2% mensual, ¿no? El de Mauricio Macri, en 8 años. El de Mauricio Macri, en 4 años, da un promedio mensual de inflación del 3%. Y hasta septiembre de este año, el triunvirato que tenemos, da un promedio mensual de inflación de 8%. Digamos, a mí no me resulta una situación normal que justifique la intención de voto que hay sobre Massa, que es la duda que tenemos todos, pero parece que está ratificada esa intención. Agreguemos más. Desde el año 2011 hasta la fecha, el PBI per cápita en Argentina, el PBI per cápita, que como hay que medir el crecimiento, cayó 9 puntos porcentuales. Desde el año 2011 hasta acá. Obviamente está Macri en el medio. Y siendo optimistas, pensamos que cuando termine el año 23, la caída va a ser completa, si somos optimistas, si no explota nada. Bueno, igual para los efectos estadísticos, por ahí no se nota, va a ser de una caída entre 9,5 del PBI per cápita a 10 puntos PBI per cápita desde el 2011 al 2023, que eso es un desastre. Es un desastre. Otro indicador
que a mí me pareció importante hacer algún repaso es el relativo al nivel de bienestar material, digamos así, de la población, que nosotros en la Argentina lo medimos por línea de pobreza. Se hacen mediciones sobre distribución del ingreso, pero bueno, acá tomamos como esas mediciones a canasta normativa, se llaman, como algo, como el Nuevo Testamento, digamos. No se puede discutir, y es un sistema, la verdad, bastante primitivo. Para que tengan una idea, la canasta básica de un adulto, de un hombre adulto, le permite comprar, bueno, no sé si toman mate, pero medio kilo de yerba por mes, 30 gramos de café por mes. Yo hoy ya tomé 100 gramos, seguro, por mes. O sea, es una canasta. Está bien, está diseñada por tener más cuestiones calóricas y demás, y además la técnica del adulto equivalente no la compartimos. El adulto equivalente significa que las personas consumen en función del sexo y de la edad que tienen. Entonces, un hogar que tiene 5 personas, en realidad, medido por adulto equivalente, se convierten en 3. ¿Se entiende? O sea, no lo quiero explicar mucho, se van a quedar todos dormidos. O sea, traducido, estamos subestimando muchísimo la medición de pobreza. Ahora, si tomamos el promedio de las personas, ¿no?, de los hogares, porque en realidad los hogares pobres contienen más personas que los hogares más ricos, digamos, como es natural. De la década del 70, el promedio de personas pobres era de 5,7%. Década del 70. En la década del 80 salta al 19,6%. En la década del 90 al 26,4%. En la década del 2000, crisis, al 36,4%. En la década del 10, o sea, del 2010, a 29,3%. Y ahora en la década del 20, que le corresponde todo a este gobierno, al 39,5%, el promedio de personas pobres. Bueno, puede ser que ahí esté contenido, sin saber estos datos, decir, bueno, esto no mejoró nunca, excepto marginalmente en la década del 10. Por lo tanto, evidentemente ahí, y siendo que la pobreza está subestimada, subyace un malestar que puede ser que explique la rebeldía de este voto. Ya estamos rotos, rompamos todo. Puede ser, y puede ser por eso que se explica también que se concentra el voto en gente tan joven. El otro tema que a mí me resulta importante en términos de ver el contexto en el que se desenvuelve y los problemas que va a tener que solucionar las nuevas autoridades que surjan de estas elecciones, es un tema recurrente en la Argentina, que se habla, digamos, pero que en general creo que no lo conocemos bien o no lo analizamos bien. Tenemos un problema gravísimo en la administración estatal. En la gestión económica del sector. Es histórico el mal desempeño que tiene la Argentina en esta materia. No es un problema de estas administraciones, es histórico. Si analizamos otra vez lo mismo que hicimos con la inflación, bueno, empieza mucho antes, pero yo arranco en la década del 70 porque me resulta menos complicado para explicar. Y hacemos el promedio del déficit fiscal anual. Estoy hablando del déficit fiscal, no como hablamos en la Argentina, que hablan del déficit primario, no, el resultado fiscal, incluyendo pago de intereses de la deuda, ese es el resultado fiscal real. Si analizamos eso
en términos consolidados, es decir, sumamos a la nación, a las provincias y a los municipios. Los tres tienen administración que se financian con los recursos públicos. En la década del 70, el promedio medido en puntos porcentuales del PBI, del déficit fiscal, promedio anual, fue 7 puntos el déficit. En la década del 80 fue de 8 puntos el déficit. Y en la década del 90, que es para lucirla, digamos, pero aún con un régimen de convertibilidad tan estricto como el que teníamos, el déficit anual, el déficit fiscal anual fue promedio 2 puntos anuales. ¿Correcto? Es decir, ni en la década del 90, como motosierra en la mano, eliminamos el déficit fiscal. ¿Qué pasa de los 90 para acá? Bueno, ahí hay un quiebre, digamos que la crisis del 2001, la crisis de 2001, digamos, todos recordamos por la crisis de los bancos y el rescate de los bancos, etc. Pero en realidad esa crisis tiene un origen también fiscal. El que estaba en default era el Estado, no era la sociedad privada y los bancos, digamos. Sufrimos, digamos, el colapso de la crisis fiscal de esos años. Pero si analizamos eso y sacamos los primeros años posteriores a la crisis, particularmente el primer año de superávit fiscal después de la crisis, fue el último trimestre del año 2002. O sea, esa crisis fue muy profunda, pero muy cortita. Y fuimos al superávit fiscal inmediatamente. Ese superávit fiscal se mantuvo hasta el año 2009. O sea, a partir del 2008 empezamos a tener déficit financiero, teníamos superávit primario, pero bueno, y se extendió hasta ahora. Ahora, cuando analizamos eso, decimos, ¿por qué pudimos entre 2003 y 2008, 2009, tener superávit fiscal? Bueno, por varios motivos. Primero, porque no pagábamos intereses de la deuda. Estábamos en cesación de pagos, estuvimos en cesación de pagos hasta el 2005. Y segundo, porque Néstor Kirchner era un administrador mucho más prolijo, tenía experiencia como gobernador de muchos años y era una persona bastante pulcra. Y él tenía un latiguillo que siempre hablaba de los superávit gemelos. Superávit gemelos es el superávit de cuenta corriente del balance de pago y superávit fiscal. Él decía, eso es un seguro contra choque. Estos superávit no los quiero perder y de hecho los mantuvo durante toda su presidencia. Bueno, Néstor se muere, ¿no es cierto? Ahora, si analizamos lo que pasó desde nada personal con la señora, pero desde la presidencia de Cristina Kirchner hasta la presidencia de este triunvirato que tenemos en la actualidad, de 14 años que tiene ese periodo, durante 11 años el gasto público creció más que el PBI. Traducido es, el gasto público creció más, mucho más y más rápido que la riqueza que lo tiene que financiar. Eso, matemática muy simple. Ahora, eso estaba a la vista de todos nosotros, ¿cierto? ¿Cómo pasó eso? Bueno, es que durante la administración de Néstor Kirchner se hacen dos reglas, se sancionan dos reglas que son esenciales mucho más para un país como Argentina, que fue la regla monetaria y la regla fiscal. La regla monetaria fue la Carta Orgánica del Banco Central que dejó Duhalde, a la que Kirchner hizo muy pocas modificaciones, que era una excelente regla monetaria, estricta, rompía la convertibilidad, pero imponía disciplina monetaria. Ahí estuvo muy buenos presidentes del Banco Central, el último
bueno, va, el siguiente también, pero Pratt Guy hizo una gestión en el Banco Central excelente. Y la otra era la regla fiscal que diseñó Lavagna, que acá le pusimos la ley de responsabilidad fiscal. Mientras esas dos reglas también en el manual, tenés que, en Argentina tenés que tener una regla monetaria y una regla fiscal que te ponga límites que sean por ley. Bueno, la ley de responsabilidad fiscal, lo primero que plantea es exactamente lo contrario de lo que acabo de decir. Nunca el gasto público puede crecer más que la tasa de crecimiento de la economía. ¿Correcto? Sí, siempre, en general, inclusive lo disponía que tenía que ser el 90% de la tasa de crecimiento, infería ese criterio que la Argentina iba a acumular fondos anticíclicos, etcétera, etcétera, de manual. Bueno, esas dos reglas se abandonan. Una en el 2008, la ley de responsabilidad fiscal. No es que derogan la ley de responsabilidad fiscal, imagino yo que sería un papelón. Sancionamos la ley para derogar una ley de responsabilidad fiscal. ¿En qué pensamos? En irresponsabilidad fiscal. Entonces, eliminan los artículos fundamentales de esa ley que la hacía cumplir la función de una regla fiscal. Básicamente porque no la podía cumplir la provincia de Buenos Aires y tampoco el gobierno nacional. Por lo tanto, se perdonaron a sí mismos la regla fiscal. Y la regla monetaria, Cristina la modifica dos veces. La primera vez para que se le permita el uso de las reservas de libre disponibilidad. Explico que era eso, 2 segunditos nada más. El Banco Central estaba obligado, por la Carta Orgánica de Duhalde, a que la base monetaria tuviera garantía completa de reservas líquidas en el Banco Central. Lo que había cambiado, o sea, lo mismo que hacía la convertibilidad de Menem, lo único que había cambiado es que ahora el Banco Central no estaba obligado a tener un tipo de cambio fijo. Entonces eso permitió que se acumularan reservas de libre disponibilidad importantísimas. Bueno, la primera reforma estuvo dirigida al uso pleno de esas reservas, que genera la salida medio escandalosa del presidente del Banco Central. Y la segunda, no me fui en anécdotas, y la segunda directamente establece que el Banco Central no tiene obligación de garantizar la base monetaria y se crea el mito del desendeudamiento. Es decir, en realidad lo que estaban haciendo era usando las reservas para pagar deuda pública en dólares y le cambiaban al Banco Central las reservas por títulos públicos del Banco Central, que ahora vamos a ver en qué afectó todo esto. Bueno, como consecuencia de eso, hoy tenemos de todos estos últimos años, hoy tenemos una presión tributaria del 36% consolidada. La presión tributaria que tenemos mandar la parte, soy profesor de esto, es la peor que he visto. Digamos, me cuesta encontrar una cosa peor. Porque es una presión, en mi opinión, me van a querer matar, no demasiado alta, estaría bien en orden de los 32, 35 puntos, pues lo normal, digamos, pero el problema es que tenemos muchísimos impuestos y muchos de esos impuestos son distorsivos, anticompetitivos y regresivos. O sea, es como que contrataste a Drácula para que te diseñe los impuestos. Este dato que voy a mencionar analiza esto todos los años, lo recomiendo, después te mando un de eso, así te linkeas y y si uno analiza, digamos, ellos hacen un ejercicio, agarran un changuito de supermercado y hacen una compra de supermercado sin bebidas alcohólicas, porque las bebidas alcohólicas tienen impuestos diferentes, impuestos muy altos, sin bebidas alcohólicas, y calculan la presión tributaria de ese changuito. Lo que voy a decir
es de Lierat, que es una fuente altamente confiable. El 41% del precio que un señor o una señora paga en la caja del supermercado lo que equivale a decir que en la Argentina por comer pagamos un 41% de impuestos. Cuando yo explico esto en la facultad, digo que no salga de acá porque nos van a prender fuego a todos. Porque la tasa tributaria, la alícuota tributaria más alta en ganancias del 35%, bueno, excepto para las empresas extranjeras que transfieren beneficios al exterior. Por lo tanto, es espantosa la presión tributaria que tenemos. Y además, repito, no solamente es muy regresiva, sino que es distorsiva y anticompetitiva, porque la mayoría de los impuestos, excepto los nacionales, no se pueden descontar. Hay adentro admitido impuestos provinciales y las llamadas tasas municipales, que son impuestos. Funcionan como bueno, es lo que nos agarra al inicio de esta década, en el 2000, la pandemia. En una situación muy complicada, porque ya la Argentina había empezado a negociar, a renegociar la deuda que ya había sido negociada. Por lo tanto, no tenía acceso a crédito y en la pandemia, entre el 2020 y el 2021, el Banco Central tuvo que emitir para financiar los gastos de pandemia el equivalente a un poquito más de 10 puntos porcentuales del PBI. Esa es la inflación que tenemos hoy. Eso desde el punto fiscal. Desde el punto de vista del Banco Central, porque no ha quedado nada por romper, si uno analiza, estos son datos del balance semanal cerrado la semana pasada, ¿no? Del Banco Central, y analiza el activo del Banco Central. Dentro del activo, el Banco Central tiene el equivalente al tipo de cambio del balance de esa semana, tiene el equivalente a 106.000 millones de dólares, o sea, prestados al Tesoro. Este dato es importante. Y por el lado del pasivo, si analizamos la base monetaria, la base monetaria al tipo de cambio de ese balance son unos 20.000 millones de dólares. O sea, ahí no habría demasiado problema, pero como se ha emitido demasiado, se ha absorbido demasiado, y que son las famosas LELIQ, el LELIQ, al balance de la semana pasada, al tipo de cambio de ese balance, estábamos en 65.000 millones de dólares. O sea, inmovilizados en pesos, ¿no es cierto? Pero inmovilizados a un tipo de cambio de la semana pasada, en equivalente a 65.000 millones. Traducido y más sencillo, el pasivo exigible, digamos, del Banco Central llega a 85.000 millones de dólares. A mí se me ocurrió, ¿vieron el episodio sí, mejor, cuanto más alto? El muchacho había hecho la cuenta. Y hice el cálculo de, viendo el número, dije, a ver qué pasa. Los cálculos del rescate, el rescate tiene Milei, sacar los pesos y entregar dólares. Bueno. Bueno. Y suponiendo que pueda vender cosas. Se desmayó alguien. Cuando escuchó los pasivos del Banco Central se desmayó. ¿Sigo nomás? Sí, sí, sí. Bueno, y hacemos el ejercicio del rescate. El rescate sería eso, claro, que se compra todos los pesos a un tipo de cambio de 1.000, te da 30.000 millones de dólares. Que imagino que saldrían de esos 106.000 millones de dólares en título público del Tesoro, suponiendo que el mercado esté dispuesto a pagar 30 dólares por esos títulos de 100, digamos, ¿no es cierto? Que está más bajo, está a 27, si no me equivoco, ¿no?
pero con un pequeño inconveniente adicional. Hoy por esos títulos públicos el Tesoro no paga nada, porque la ley argentina establece, por la Carta Orgánica del Banco Central, objetada por el Fondo Monetario de la década de 90, los resultados cuasi fiscales, o sea, las ganancias que realiza el Banco Central por sus activos, los tiene que ceder al Tesoro. O sea, los beneficios que obtiene por las inversiones del Banco Central los tiene que transferir al Tesoro. Y el Tesoro tiene deuda, o sea, cuando el Banco Central quiere cobrarle la deuda al Tesoro, el Tesoro dice, no, vos me la tenés que devolver a mí. Bueno, primero, o sea, eso no es deuda. Eso es lo que le pasó al sistema monetario argentino, ahí está. Bueno, pero suponiendo que esto lo puede hacer, que haya alguien que quiera comprar esos títulos, primero hay que reestructurarlos porque son intransferibles, hasta este momento son intransferibles. Pensemos en lo siguiente, si toma esa decisión, esos títulos no van a ser más resultado cuasi fiscal, van a pasar al mercado, suponiendo que el mercado los acepte. Y el mercado va a decir, no, mirá, que yo no soy el Banco Central, yo quiero cobrar intereses y quiero cobrar amortizaciones sobre esos 100 o 6.000 millones de dólares, que no van a ser 20, o sea, sobre los títulos que compré todo el servicio y del capital. Eso significa que la deuda pública en moneda externa, en dólares de la Argentina, saltaría en un solo acto un 25%. Por lo cual yo no sé cómo resuelve el problema fiscal. En verdad, no hay lugar, mi opinión, para que eso pueda prosperar. En resumen, dados los números fiscales que exhibimos, digamos, en forma acotada, más los números monetarios, que también lo hicimos, pero son tan contundentes que no hace falta explicar demasiado más, sé que la gente esto no lo sabe, no lo entiende, por suerte no lo sabe, porque si no se hubiera ido toda, pero algo percibe, y puede ser que lo que percibe el amigo Milei con su construcción de la motosierra y de cerrar el Banco Central, muy parecido a la estrategia no lo voy a defraudar, viene un salariazo, revolución productiva, haya prosperado. Es decir, es como que la sociedad dijo, bueno, sé que la gente no conoce estos números, pero es como que percibe esto está todo roto. Por lo tanto, quememos las naves y apostemos en pleno, digamos. Lo que yo considero que puede llegar a ser altamente peligroso, ¿no? Pero me imagino que si la perspectiva política, una alianza, finalmente una alianza al estilo del UCD, Menem, prospera, imagino que negociarán algo intermedio, digamos. Pero es obvio que, fundamentalmente, las fiscales. Acepto preguntas. Puntual. No. Claro. Bien. Casi todo, pero es un tema que yo creo que la teoría de frente de la corrupción. Todos los partidos. Podría ser que eso sea también una importante causa de que se pegó un trabajo. Sí, obviamente que sí. En principio, diría que parte de la ineficiencia fiscal se explica digamos, es poco probable que gente normal esté decidida a aumentar durante 11 años más el gasto que el producto, digamos, que no perciba, digamos, eso tiene que tener algún beneficio, porque digamos, eso lo enseñás el primer día en economía pública, más o menos. El gasto no puede crecer más que el producto. Es muy notorio. Y además procíclico, porque no necesitaba y el gasto público seguía creciendo, lo cual generaba presión inflacionaria. Sí, esas son las correcciones, pero eso tenés que sacar del estante la ley de la baña
colocar y la vieja carta orgánica de Duan, pero no sé, imagino que Milei eso aceptaría, pero no sé si más lo aceptaría. Sí, tenemos una pregunta de No me doy vuelta, ¿no? Gustavo Ronchetti, que dice, agrego si la Argentina será lo que es, y ya no es lo que fue, siguiendo números duros y no sueños, instalación de derechos adquiridos y falta de capitalización desde hace 20 años. Es una afirmación. Después tenemos a Agustín Heredia del Corsi, que quiere hacer una pregunta. Sí, Adelante. Estás muteado, ¿eh? Ahora sí. Ahí está. Buenas tardes. Hey, Agustín. Gracias por el espacio, el tiempo. Nada, escuchaba hoy un audio de Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, y más o menos decía que en cualquier lugar del mundo un candidato a presidente con la economía más alta de los últimos años en la Argentina no tendría que ser ni por asomo competitivo. ¿Cómo puede ser que ese personaje sea hoy competitivo? Con esto es opinión mía, ¿no? Con chances reales de ser el próximo presidente. ¿Cómo se aplica? ¿Se aplica por el peronismo, como dijo Pepe Mujica? sí, puede ser. Yo también lo escuché al presidente Mujica. Sí, me pareció muy sensato lo que decía, y creo que yo lo dije al principio, es inexplicable. No sé, él de otra manera me parece, no sé si coincidís, habló más de un sentimiento que de la razón, ¿no? Cuando se refirió al peronismo. No sé si coincidís. Sí, totalmente. Fue más. Él habla siempre de la sapiencia del hombre de campo adentro, digamos. Sí, Sí, totalmente. pero alguna explicación lógica debe tener, ¿no? Porque la verdad que... Sí, totalmente. Aparte de un socialista, ¿no? Sí, por eso digo, pero viendo los números, yo vengo de la comunicación social, pero viendo los números, yo pongo estos números en un tablero de control y no me tendría que salir que esa persona con esos números, con ese currículum, pudiera ser competitivo, pero bueno, se ve que los números en Argentina no aplican. No, predominan los sentimientos. En el voto de Milei también predominan los sentimientos. Gracias. No, Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se explica la intención de voto que tiene el oficialismo dado el impacto económico y social que estamos viviendo? Bueno, qué sé yo que empecé hablando de Freud. Me parece que tendríamos que ir a terapia todos, ¿no? Lo que no se recuerda, se repite. Candidato Massa que no es encarna la ideología clásica del peronismo. Entonces, es difícil entender cómo en esta situación un candidato que, bueno, cuando yo tengo una inflación del 13% mensual, pero cuando yo asuma en 2 meses, lo voy a solucionar. ¿Cómo la gente, entiendo los sentimientos, si fuese, digamos, alguien que encarna típicamente en este caso, ni siquiera? Entonces, a mí me resulta absolutamente. Yo coincido, pero es la realidad, ¿no? Yo estoy observando la realidad, ¿no es cierto? Yo no me lo explico.